Año 1941. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés realiza un ataque sorpresa a la base estadounidense de Pearl Harbor, hecho que trajo como consecuencia la entrada del país norteamericano al conflicto internacional. En México se incautan 10 barcos italianos y 2 alemanes que se encontraban en Veracruz y Tampico, poniendo de manifiesto su enemistad a los países del eje y presagiando el fin de su neutralidad en la guerra. Pero además de estos hechos tan trascendentales, ese mismo año, en el Distrito Federal se llevó a cabo algo insólito, un atraco de película, en el que excombatientes europeos que habían intentado cambiar el mundo se defendieron con bombas mientras huían de la policía por las calles de la ciudad. Vamos a conocer la historia. Esto es Noticias Viejas, el podcast de las noticias perdidas, arrumbadas, polvorientas, olvidadas. El podcast de noticias que algún día fueron inquietantes, pero de las que ya nadie se acuerda. Noticias Viejas, un podcast de Aníbal Santiago e Ismael Méndez. Episodio 3. Bombas en el DF. La explosión del anarquismo español. Aunque era solo un burócrata, el cincuentón Ángel Barenque sabía que era un señor de la burocracia, un misionero burócrata de traje y corbata al que lo más distinguido del servicio público le había conferido una tarea sagrada: llevarse hasta el último peso recaudado por el expendio número 11 del Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias, una iniciativa creada por el presidente Lázaro Cárdenas, la cadena de tiendas para los pobres. Antes de su breve fama en la fecha de la narración que estamos comenzando, febrero de 1941, don Ángel solo era conocido por su familia, sus amigos, sus compañeros. Aunque anónima, su labor era clave: sumar, ordenar y depositar todo el dinero obtenido en uno de los mercados de las subsistencias, el de Tlatelolco, un barrio pobre, sucio y rabioso del DF. Lo habitaban obreros de sueldos míseros, desempleados, borrachos, ladrones en activo, expresidiarios, holgazanes, ferrocarrileros, madres y padres humildes y de bien que aportaban sus pesos a la tienda de la que Barenque buscaba su solvencia. En aquel mercado, 20 años más tarde renombrado Conasupo, la gente compraba maíz, aceite, frijoles, leche a precios bajos y aliviaban la pobreza que desde entonces devoraba al país. Cada día, Barenque recibía fajos de billetes y cheques, los metía en su portafolio y con él salía de su oficina para abordar un taxi e ir a su casa a comer. Ya después llevaba el dinero a las oficinas centrales de su institución. Y así concluía su jornada, la misma que hubiera tenido todos los días de su vida si no se hubiera hecho al hábito, después del trabajo, de ir hasta el centro histórico y entrar al Café Tupinamba de Bolívar, bullicioso albergue de artistas, intelectuales y, para su desgracia, amigotes de otro país a quienes les confió su rutina: el maletín con dinero, la escala en casa y todo lo demás. Pero antes de eso volvamos a Tlatelolco, cerca del Jardín de Santiago, donde a las 2:15 de la tarde nuestro Ángel Barenque Colina hizo la parada al taxi Chevrolet placas 43075 que manejaba un conductor de 27 años, David Montaño. El Excelsior informó el 4 de febrero. Abordó el coche en la calle de los Almacenes. Llevaba un portafolio con valores. Se sentó atrás con su maletín a punto de explotar con 20,700 pesos. Acordó con el chofer que por $1.50 lo llevaría hasta su domicilio de la colonia Juárez. En la calma de un lunes cualquiera, Barenque fue viendo el paisaje del arbolado Paseo de la Reforma. «Aquí es», dijo al conductor minutos después, frente al número 8 de la calle Oxford. Su casa. Ese mismo día y a la misma hora, a un par de kilómetros también en Paseo de la Reforma, pero ya no en el tramo marchito de Tlatelolco, sino en el rumbo señorial del Monumento de la Independencia,
A otro taxi Chevrolet, el placas 42329, le hacía la parada un hombre alto, de cara estirada como plastilina moldeada. Abordó y pidió al conductor José Sánchez Gutiérrez algo inusual: llevarlo a solo 3 cuadras de ahí, a la esquina de Tokio y Praga. José debió preguntar qué sentido tenía eso, a lo que el pasajero respondió con acento andaluz: Voy a esperar a un amigo. Ya juntos, los trasladaría a otro lugar. Cuando llegaron al punto acordado, el hombre de cara aflautada se puso a leer el periódico, con el que disimuladamente se cubrió el rostro. Es probable que ante sus ojos pasara una noticia que le importaba. Al puerto de Veracruz había llegado el Vita, un yate cargado no solo de refugiados españoles de la Guerra Civil, sino con una escandalosa fortuna en joyas y metales preciosos que podían rondar los $300 millones y que pertenecían al gobierno democrático de la Segunda República que el general Francisco Franco, dictador español, había derrocado 2 años antes después de 36 meses de guerra. Es decir, los republicanos querían salvar en tierra mexicana esas posesiones. El cliente esperó pasando páginas 10 minutos, 20, el taxímetro en marcha sin que el gasto lo inmutara. El tipo dirigía la mirada hacia atrás por la ventana, declaró el chofer a los diarios horas después. Pero nadie llegaba. Permanecimos ahí media hora. Mientras tanto, a solo 2 cuadras de donde el carilarga del taxi esperaba, Ángel Barenque, el hombre del portafolios con dinero, llegó a su casa. Al bajar y pagar sucedió al burócrata lo que relata el diario La Prensa. Se le acercó un hombre con abrigo negro y sombrero y le puso la pistola en el vientre, mientras del otro lado se le acercaba al chofer un hombre con cachucha y lo amenazaba con un verduguillo. En esos días de los años 40 en que México llenaba los cosos taurinos para ovacionar a Armillita o Manolete, cualquiera sabía que era un verduguillo. El puñal con que al final de la faena se mata al toro clavándoselo en la cerviz. Es decir, los asaltantes decidieron usar un arma taurina, española, para amenazar al chofer montaño, que reconoció ante los reporteros que la escena lo destanteó. Creí que se trataba de una broma de amigos, pero pronto me convencí de lo contrario. Pese al miedo de ser acuchillado cual bestia de lidia, fue previsor. Me bajé y quité las llaves del auto, dijo. Con la diestra, el hombre del abrigo apretaba su pistola en el torso de Barenque y con la izquierda le arrebató el portafolio. Vamos para Toluca, le exigió al conductor su otro ofensor, el del verduguillo. En ese momento apareció un tercer atacante que había permanecido a la distancia, vigilante de la eventual llegada de una patrulla. Luchando contra 3 ladrones, el furioso Barenque se recuperó y volvió a agarrar el maletín. Cayó al suelo. El hombre con abrigo le disparó un tiro, y el que me amenazó con el verduguillo cogió el volante, pero yo tenía las llaves. No pudieron arrancar. Asegurado el maletín en la axila izquierda del sujeto de saco negro, los 3 agresores huyeron a prisa. Con un brazo destrozado por la bala, Barenque quedó tendido frente a la mirada atónita del chofer. El del portafolio, acaso para atemorizar e inhibir una persecución, al escapar soltó otro disparo. No acertó en ningún blanco. Mientras sus cómplices se dirigieron a otro lado, él corrió por la calle Oxford unos metros, dobló en Paseo de la Reforma y avanzó media cuadra hacia su izquierda. Vio que el auto que debía esperarlos estaba yendo justo en ese instante. Y es que dentro del vehículo, confesó a los medios el taxista Sánchez, el señor del periódico se había cansado de esperar. Me dijo, vámonos, no aparece mi amigo. Recordó, y arrancó tras media hora detenidos. Excelsior siguió con la crónica.
Echó a andar el automóvil pasando de primera a segunda cuando llegó desaforado otro español con un portafolio en la mano. El de adentro abrió la portezuela diciendo «súbete» y apenas tomó asiento dijo a Sánchez «Anda, chofer, corre fuerte, pícale, que tengo aquí una bala para ti». Metros adelante, vieron tambaleándose al burócrata Barenque. Sangrante de un brazo, la muñeca perforada de lado a lado y una mano colgante como un trapo, desesperado procuraba alcanzar al individuo de la pistola, que asomándose por la ventanilla disparó al aire. El señor Barenque, no obstante sus heridas y con riesgo de morir, dio pruebas de entereza y de un valor a toda prueba. Elogió la prensa. Ordenaron al chofer hundir el acelerador. ¿A dónde vamos?, preguntó. ¡Derecho!, le gritaron. Para ese momento, don Asiano Cruz, oficial del servicio de radiopatrullas, recibía una denuncia y perseguía al Chevrolet ocupado por los ladrones. Le pedían nerviosos ir a Toluca cuando sintió un cañón en la nuca. El retrovisor le mostró que quien acababa de abordar lo amenazaba con una pistola. Llevaba un cigarro en los labios. Es rubio, de ojos claros, declaró después. Sin alternativa, aceleraba y daba volantazos. El ibero que lo tenía a raya comentaba: «Ya dije que nos llevéis a la carretera a Toluca, so bruto, que se va a armar la gresca». Fueron sus palabras según la prensa. Luego tomó con sus manos una esfera metálica. Vi que el de la pistola sacaba una bomba y la prendía con su cigarrillo. Y oí el estruendo. Declaró el conductor, que atestiguó la detonación del artefacto de dinamita que complicó su persecución. Entre capitalinos de a pie aterrorizados, Sánchez enfiló unas cuadras hacia el sur. El pánico aumentaba. Desde atrás, el conductor oía gritos de los españoles que, ignorantes de las calles de la ciudad, desconocían si iban en la ruta correcta. En la calle de Liverpool cruzaron insurgentes cuando el del portafolios pensó que una radiopatrulla los alcanzaba. Perturbado, Sánchez dirigió su coche hacia cualquier lugar, rechinaba las llantas, avanzaba en contrasentido sorteando peatones asustados que eludían el auto asesino. El de los ojos claros, angustiado por las sirenas, volvió a encender, esta vez, 2 bombas, y las arrojó a la vía pública. La radiopatrulla los perdió de vista. Fue entonces que el chofer comprendió que si obedecía a sus verdugos, su vida corría riesgo. Había que encontrar otra salvación. ¿Cuál? Quizá conocer cada callejón, avenida y, sobre todo, cada delegación de policía de la Ciudad de México. Aceleró tanto como pudo, ya con un destino claro. Atravesamos a toda máquina la avenida Chapultepec y nos metimos en la colonia Roma. Relató. El atracador con el dinero se dio cuenta que ahora él corría peligro. Sospechó algo. Cuando el automóvil entraba a la calle Colima, le ordenó aminorar la velocidad. Abrió la portezuela y brincó al asfalto. Echó a correr mientras su desconcertado compañero miró a todos lados y luego quiso emular a su compañero, pero era imposible a esa velocidad fulminante que llevó al vehículo a la entrada de la 8ª delegación de policía. Al cruzarla, casi atropelló a 2 gendarmes y el cabo de puertas. El carro penetró en el patio de la oficina policíaca de la Cerrada de Colima como tanque de guerra y frenó de golpe. Anonadado por la maniobra del taxista, el malhechor fue esposado y llevado a los separos. En el auto quedaron otras 2 bombas de hierro con explosivos. En minutos, el caso del robo a Barenque se asignó al gran detective mexicano, Crispín de Aguilar, mago en la resolución de casos extraordinarios. De los 3 ladrones de la calle Oxford y el cuarto, su cómplice en el taxi, la policía del DF solo tenía a este último, detenido por el valor del chofer Sánchez, que pasó de taxista
a héroe a lo Elliot Ness. Atraco cinematográfico. Espectacular asalto. Los perseguidos son gente avesada al crimen. Saben matar y vender cara a su vida, además de tener astucia e inteligencia. Indicaron los diarios que juraban que los maleantes se inspiraron en los zampones de Chicago liderados por Al Capone. Su estrategia, publicaron, tiene toda la escuela de los gángsters de Estados Unidos. La diferencia es que el caso mexicano tenía menos glamour. El único villano detenido era una calamidad. Los reporteros lanzaron a quemarropa. ¿Fue usted uno de los asaltantes? Ojeroso, desgarbado, flacucho, inspiraba lástima más que miedo. Los reporteros describieron compasivos al señor enfermizo. Se nos quedó mirando humildemente y tomándose con ambas manos el estómago nos dijo: no, señor, no. ¿Y las bombas?, le preguntaron. Nada, hombre, que las traemos todos los refugiados. Son recuerdos de una época. Refugiados, dijo Luis Cara Sabio, como se llamaba el único capturado hasta entonces. El hombre que en México era un delincuente común era un sobreviviente de la Guerra Civil Española asilado en México. Un reportero le extrajo más información de ese pasado en las trincheras luchando contra la Falange. Impasible a veces, sonriente otras, manifestó que hace un año vino en calidad de refugiado por el vapor Cuba con otros compañeros anarquistas. Tomó parte en la Guerra de España al lado del gobierno republicano y militó a las órdenes del general Pozas, habiendo participado en la batalla de Teruel y en el sitio de Madrid. Empezaba a ser comprensible que al hombre que vivió un conflicto histórico que en 3 años causó 500,000 muertos, lo deprimiera ser arrestado por un asalto a un burócrata indefenso del que, para colmo, él no gozaría un solo peso. Así de penosa era su descripción. Llevaba fuera de las faldas su camisa rosa. Nos fijamos en sus zapatos. Están reventados. Son de lona. Ya viejos. Su cara lánguida era un desgarro nostálgico y no es una metáfora. Al ser sacado del taxi, los judiciales le descubrieron varias cartas arrugadas enviadas por su familia desde Linares, donde medio siglo atrás había nacido, melancólico amuleto para su nueva vida. Luis Cara Sabio, ese despojo de gran estatura pero bajísimo peso y 51 años, no podía defenderse de los flashes y las preguntas de los periodistas. En un momento podía callar. Así puedan matarme, de esta boca no sale nada. Luego informaba algo. Con cinismo inaudito, negó toda participación en el asalto y dijo que en la esquina de Praga se situó con un paisano que lo había invitado a comer. Cuando llegó un tipo con 2 pistolas y amenazó tanto al chofer como a él para que le ayudara a escapar. Y al rato cambiaba la versión con una nueva coartada. En el taxi que el delincuente de repente abordó, dijo, Cara Sabio se dirigía justo a la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, JARE, el organismo con el que el gobierno en el exilio ayudaba a sus excombatientes. ¿Y a qué iba allá?, le preguntaron. A ver si arreglaba lo de mi enfermedad, dijo. Los medios actuaban como fiscales. A las claras advertimos que nos mentía. Cara Sabio y el que huyó con el portafolio saben preparar explosivos. Se trata de mineros muy expertos en hacer explotar máquinas infernales. Publicaron. Lo que sí era verdad era que sus ingresos se reducían al peso con 50 centavos que cada día le daba la JARE, algo que equivale hoy a 100 pesos. ¿Y su documentación migratoria?, preguntaron los periodistas. No la traigo, la dejé en casa. ¿Y dónde vive? En Bolívar 337. El domicilio, al parecer, era el centro de operaciones de los bandidos. Como si hubieran asaltado la Casa de Moneda, un espectacular contingente de periodistas, fotógrafos, judiciales y el propio Cara Sabio se dirigieron a esa vivienda de la colonia obrera para una redada.
En el trayecto continuamos nuestra entrevista con el bandido, que parecía inofensivo. En su rostro se iba acentuando el miedo, pues uno de los agentes de la judicial le había dicho: «Ya verás, tienes que cantar todo o te va a llevar la...». ¿Cantaría o no cantaría? Por lo pronto, su salud iba mal. El refugiado se cogía el estómago. Pese a su dolor que ni hablar le dejaba, los periodistas insistían. ¿Qué hizo antes de abordar el automóvil? Venía de comer. ¿Dónde comió? En casa, en Bolívar. Llegaron a ese lugar decadente descrito así en el periódico. La casa tiene 3 pisos y 7 apartamentos. Abajo hay una botica de un lado y una fonda de mala muerte del otro. Sabio, que habita el departamento 7 con un compañero, quizá quien se llevó el portafolio con los 20.700 pesos, pudo comer en dicha fonda antes de dirigirse a la calle Oxford. A ese departamento, sin imaginar que la fuerza pública iba tras él, había vuelto como si nada uno de los cómplices, el hombre que había vigilado a la distancia el asalto a Barenque delante de Oxford 8 para alertar de patrullas. Alberto López Nava. El edificio de Bolívar 337 aún existe. Noticias Viejas fue para conocer lo que ha quedado de ese inmueble 81 años después del asalto que conmovió a la ciudad. Abajo ya no hay una botica y una fonda de mala muerte. Ahora hay un viejo taller de calzado que advierte en un cartel: favor de traer bolsa para sus zapatos. Y del otro lado la papelería Bolívar, en cuya fachada un sonriente Bob Esponja saca la lengua cargando un lápiz junto a la frase acetatos y albanene. Algunas ventanas del decaído edificio, despintado, descascarado, ya no tienen vidrio. A los vecinos solo les alcanza para lonas plásticas. De fachada beige, tiene la antigua puerta original en herraje negro, ahora con grafiti, óxido y las laceraciones del tiempo. Allí, Cara Sabio entraba y salía. La abrimos. La planta baja en piso guinda y blanco, embarrado, cochambroso, sostiene un altar a la Virgen de Guadalupe y conduce a unas escaleras de muros húmedos, ennegrecidos. El departamento 7 que ocupó el español Cara Sabio está en una azotea con yeso desmoronado que vomita las entrañas de viejos ladrillos. En los tendederos hay calzones, shorts, una playera del América, entre cubetas, anafres, cartón mojado. El departamento 7, impropio para un grandulón como Cara Sabio, es de un cuarto, una estancia, excusado y cocineta. Una vecina salió. Le preguntamos sobre esta historia. ¿Qué pasó? Estoy grande, pero no como para saber eso que pasó hace tanto, dijo sonriente frente al apartamento 7. Según la prensa, ahí fue donde salieron los 4 gángsters una vez planeado el atraco. ¿Y Cara Sabio guardó silencio pese a los métodos medievales de la policía? ¿Mantuvo en secreto el nombre de su aliado pese a la amenaza de que se lo iba a llevar la chinga? Al parecer no reveló el nombre del bandido del maletín que había escapado, aunque sí informó su supuesto destino: Tampico o Nuevo Laredo, a donde de inmediato se dirigieron varios agentes. Quizá todo era un engaño para que se fueran lejos. De los 4 asaltantes, ya estaban detenidos 2, Cara Sabio y López Nava. Faltaba, además del prófugo del portafolio, un tercero, el del verduguillo. El judicial Crispín de Aguilar ya viajaba con su célula hasta el centro e irrumpía en un edificio a espaldas de la Alameda. En un cuarto reposaba tras el atraco un individuo de nombre Manuel Mereyes Antón. Los periodistas de Nota Roja informaron: se le detuvo a medianoche en el Hotel Gallo, donde vivía desde hace semanas. No presentó resistencia ni se sorprendió con la llegada de los agentes. En los separos, a Cara Sabio le preguntaron si lo conocía. No lo he visto en mi vida, dijo. Pero Mereyes Antón sí habló. Las reuniones entre él, Cara Sabio y el ladrón del portafolio eran en el Café Tupinamba,
el preferido de los españoles. La prensa informó: conocían perfectamente al cobrador del Comité de Subsistencias, señor Barenque. Lo trataban en el café para extraerle todo género de datos, el monto de lo colectado, la hora en que llegaba a su casa y si portaba armas. Cuando tuvieron todos estos datos, los terroristas iberos esperaron un día en el que don Ángel hubiese cobrado la mayor suma de dinero para dar el golpe. Pero el que se había escapado era el de ojos claros que saltó con el dinero desde el taxi. El plan indicaba que en cuanto arrebataran el portafolio escaparían a distintos sitios, pero se reunirían a las 2 horas en la colonia Roma para repartirse el botín. En la policía judicial, Mereyes Antón no ocultó su furia. Nos han traicionado. Quedamos de vernos con el paisano que se llevó el portafolio en Jalapa y Álvaro Obregón, pero se escapó. Aseguró que acudió puntual a la cita. Esperó inútilmente con López Nava la llegada de su compañero. Tomó las de Villadiego, dejándoles en el trance en que se encuentran y sin un centavo, explicó la prensa. De 3 de los delincuentes del atraco a la calle Oxford se sabía ya su identidad, y la sorpresa fue grande. Al menos 2 venían del otro lado del Océano Atlántico. Luis Carasabio, el hombre enfermizo del taxi y el periódico, al que el chofer metió en una acción hollywoodense al cuartel policial, era un obrero metalúrgico nacido en Andalucía. Anarquista, fue capitán de la 119 Brigada Mixta y comisario de la 28 División en el bando republicano en la Guerra Civil Española. Operó en los frentes de Madrid y Aragón junto al general Sebastián Pozas. Huyó de España en 1940 y llegó a México con su esposa Virginia Perea. Vivieron en la ciudad de Nogales y luego en Bolívar 337, Colonia Obrera. 10 días luego del asalto, el 14 de febrero de 1941, se le dictó prisión por robo, asociación delictuosa, portación de arma prohibida y amenazas. Preso medio año, fue liberado el 19 de agosto al no hallar culpabilidad el Tribunal Superior de Justicia. Manuel Mereyes Antón, el hombre del verduguillo que frente a Oxford 8 ayudó al hombre que robó el maletín de Barenque y que fue detenido en el Hotel Gallo, era un español de solo 27 años nacido en Orense. Fue combatiente republicano perseguido por los falangistas de Franco y su criminal régimen semifascista. Antes de emigrar a México en 1938, era maestro en la Casa del Pueblo, centro de reunión socialista con el que se buscaba combatir el analfabetismo de obreros, quienes anhelaban acceder a las universidades. Entró a México con un pasaporte con el nombre falso de Francisco Gómez Montt. Aquí dirigió una banda internacional de falsificadores perseguida por los gobiernos de Venezuela, Panamá, Guatemala, México y Estados Unidos. El mismo año de su arribo, la policía judicial lo aprehendió por fraude y falsificación de pasaportes, billetes y cheques. 2 veces entró a la penitenciaría y 2 veces obtuvo su libertad bajo fianza. Entonces trabó amistad con los españoles de Bolívar 337, entre ellos Carasabio. Encarcelado por robo, lesiones, portación de armas prohibidas, asociación delictuosa, amenazas y disparo de arma de fuego, Mereyes Antón salió libre a 10 meses de su arresto el 1 de diciembre de 1941. Antonio López Nava, de 29 años, fue el único mexicano del atraco. A la distancia había vigilado el ataque a Barenque, luego del cual fue detenido en Bolívar 337. Por su pasado como vendedor de gasolina adulterada, se ganó la simpatía de los refugiados. Lo conocieron porque era su repartidor de leche. Lo invitaron a unirse al asalto. Tras 15 meses de cárcel, obtuvo su libertad el 29 de mayo de 1942. Aunque se había llevado el botín y jamás fue a la esquina de Jalapa y Álvaro Obregón, donde se lo repartirían,
los detenidos se negaron a revelar el nombre de su compañero. El agente Crispín de Aguilar, sin embargo, ya sabía quién era el hábil delincuente que con los 20,700 pesos, cabeza del asalto, al parecer viajaba hacia un punto indeterminado del norte del país. No diría su nombre para no ponerlo en sobreaviso. La prensa quiso hacer su trabajo y lo informó a sus lectores. Podemos decir que se llama Mario. No se llamaba Mario, sino Mariano, el jefe del atraco, jamás atrapado pese a que fuerzas federales y locales lo buscaron en todo el país. Mariano Sánchez Añón, autor material e intelectual del asalto a Barenque, apodado en España Mazorras y bautizado por la prensa mexicana como el feroz atracador peninsular, fue un anarquista nacido en Más de las Matas que participó en las milicias republicanas. Ante el triunfo de Franco, navegó a Veracruz en el buque Ipanema. Junto a su esposa, la miliciana anarquista Armonía del Vivir Pensado, a los 30 años de edad se refugió en México. Su primer destino fue la finca chihuahuense de Santa Clara, en pleno desierto, donde trabajó como jornalero, la misma actividad que había tenido en su país antes de la guerra. No se conformó con preparar la tierra, cultivar y cosechar. Intentó organizar a los peones contra la explotación del administrador Díaz Cosío, que lo denunció. Sánchez Añón lo asesinó. Huyó y se refugió en la Ciudad de México. Aquí conoció a Luis Carasabio, que ante las autoridades dijo que Sánchez Añón era persona de malos antecedentes, pero cuyo espíritu de solidaridad y compañerismo me proporcionó en varias ocasiones alojamiento y comida. Adolfo Hernández, un anarquista zaragozano afincado en México, declaró de Sánchez Añón algo muy distinto. Era un tarado de la guerra, un exaltado de la violencia que creía en los atracos. Lo cierto es que, sin que nadie lo detuviera, los 20,700 pesos del maletín los había disfrutado. Pero quería más, y por eso buscó a su cómplice, Carasabio. 4 meses después de salir de la cárcel, volvió a sus faenas de sangre y adrenalina. El 26 de diciembre de 1941, el objetivo de ambos fue la Cervecería Modelo, empresa de origen español, abiertamente franquista y con graves problemas internos por su tendencia política. Con 2 aliados más, Carasabio y Sánchez Añón, integrantes de la clandestina Federación Anarquista Ibérica, interceptaron y asaltaron un camión de nómina de la fábrica cervecera. Un tiroteo salvaje se produjo en la colonia Granada. Uno de los cómplices españoles y el chofer murieron atravesados por las balas y varios peatones y policías fueron gravemente heridos. Carasabio se fugó, pero fue capturado de inmediato. Siempre, sí o sí, lo atrapaban. Esta vez, adujo en el interrogatorio que sus compatriotas lo amenazaron de muerte si no se unía a la acción armada. Su cómplice Sánchez Añón, la mente maestra de los refugiados que habían optado por transgredir la ley, el valiente anarquista que, meses atrás, se había arrojado desde el taxi para no ser atrapado con el maletín de Barenque, fue descubierto 5 días después del asalto por la policía del DF en su escondite de la calle Augusto Rodán de Mixcoac. 7 policías irrumpieron en el domicilio, narró el Universal. Los agentes del servicio secreto fueron recibidos a balazos. Sostuvieron un nutrido tiroteo con el bandido, el cual, viéndose perdido, se disparó un balazo bajo la barba. Su mujer, acabándose de suicidar el asaltante, dijo: «Así mueren los hombres». El odio por los refugiados españoles encendía a la prensa, que los embistió con furia. Llegaron a nuestras playas 2 tipos de asilados: buitres de la revuelta o soñadores de la política.
y solamente de vez en cuando aparece por ahí un valor verdaderamente constructivo. A estos refugiados bandidos les han demostrado que a pesar de su astucia, la policía mexicana puede más que ellos en cualquier terreno. En España habían luchado contra el totalitarismo, habían querido cambiar a su país e incluso al mundo. En México, morían baleados o se hundían como simples delincuentes callejeros en nuestras tristes cárceles. Noticias Viejas es un podcast escrito y narrado por Aníbal Santiago, con grabación, edición y postproducción de Ismael Méndez. Noticias Viejas, el podcast de las noticias olvidadas y asombrosas.